Buenos días, mi nombre es Daniela González y esta es la solución de la guía número 8. Bueno, tenemos acá de primeras, exploremos las preguntas 1, 2, 3 y 4 de exploremos. Bueno, pasamos a la actividad número 1, que es con función lineal y función afín. Entonces dice el primer ejercicio, sean f de x igual a x más 3 y x pertenece a los reales y x es mayor o igual a menos 2 y menor o igual a 2. Entonces, realizamos la tabla de valores. Entonces, si x es igual a menos 2, entonces f de x es igual a menos 2 más 3 y menos 2 más 3 es igual a 1. Y hacemos lo mismo con todos, menos 1, con 0, con 1 y con 2. Listo, entonces ahora pasamos a realizar la gráfica. Recordemos que la gráfica de una función lineal siempre va a ser una línea recta. Entonces, nos dice entonces que si x es igual a menos 2, la imagen es 1, 1. Y ubicamos así todos los puntos. Y nos da como resultado esto. Como sabemos, como esta función está limitada, entonces no sigue de largo, sino que tiene sus límites de menos 2 a 2. Bueno, ahora debemos hallar el dominio y rango. Recordemos que el dominio se mide por x y el rango por y. Entonces, el dominio es igual de menos 2 a 2. Este sería el dominio. Y el rango se mide, va desde 1 a 5, que es en y. Listo. Ahora, hallar la pendiente. La pendiente es igual a el numerito que acompaña a la variable. En este caso, como no tiene ninguno, es 1. Solo que no se pone. Entonces, la pendiente es igual a 1. Ahora, determinar si la función es creciente o decreciente. Si la pendiente es positiva, es creciente. En este caso es positiva, o sea que la función es creciente. Si la pendiente llega a ser negativa, entonces es decreciente. Entonces la función es creciente. Ahora, punto de corte con el eje X. Para hallar este punto de corte, tenemos que y es igual a 0. Entonces, 0 igual a x más 3. Pasamos el 3 al otro lado para que quede sola la variable y queda menos 3 igual a x. Entonces, x es igual a menos 3. Entonces, menos 3, 0 sería el punto de corte con el eje x. Pero, como esta función está limitada, no llega acá, sino hasta acá. Entonces, no tiene un punto de corte con el eje x. Ahora, punto de corte con el eje y. Para esto tenemos que x es igual a 0. Entonces, x más 3 reemplazamos x, que es 0, y 0 más 3 es igual a 3. Entonces, el punto de corte con el eje y sería 0,3. 0,3. Y ese sería el punto de corte con el eje y. Ahora, verificar si la función es par o impar. Entonces, para saber si es par, decimos que f de x es igual a f de menos x. Entonces, suponiendo que x es 1, sería f de 1 es igual a f de menos 1. Entonces, f de 1 es igual a 4 y f de menos 1 es igual a 2. Como no son iguales, entonces no es par. Ahora vamos a verificar si la función es impar. Entonces, f de menos x, para esto es f de menos x es igual a menos f de x. Entonces, f de menos 1 es igual a menos f de x, o sea, 1. Entonces, f de menos 1 es igual a 2 y menos f de 1 es igual a menos 4. No son iguales, por lo tanto, no es par ni es impar. Bueno, acá está el ejercicio número 2. El ejercicio número 3. Y pasamos a la actividad 2, que es la función cuadrática. Bueno, dice el primer punto, si f de x es igual a
x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, hallar. Y x pertenece a los reales, ¿vale? Entonces, hallamos para hallar el vértice es igual a menos b sobre 2a, f de menos b sobre 2a. Entonces, ¿cómo sabemos acá quién es a, quién es b o quién es c? El número que acompañe acá a la variable es a. El siguiente número que acompaña a la variable es b. Y el solito es el c. Entonces, a, b y c. Entonces, menos b, que es 2, o sea, menos 2 sobre 2a, que a es 1, sobre 2 por 1. Menos 2 sobre 2 por 1, 2 por 1, 2. Entonces queda menos 2 sobre 2 y menos 2 sobre 2 es igual a menos 1. Ya tenemos este pedacito. Entonces ahora, la imagen, f de menos b sobre 2a, que es menos 1, la imagen de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 más 1. Reemplazamos la x por el menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado es igual a 1. 2 por menos 1 es igual a menos 2 y más 1 queda igual. Entonces, 1 más menos 2 más 1 es igual a 0. Y esto queda que el vértice es igual a menos 1, 0. Este sería el vértice, entonces lo vemos acá en la gráfica. Menos 1, 0. Listo. Ahora, punto de corte con el eje Y. Hacemos lo mismo. X es igual a 0. Entonces, f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 2 por 0 más 1. 0 al cuadrado 0, 2 por 0, 0 y 1. Entonces queda 1. Entonces, el punto de corte con el eje Y es igual a 0,1. Y vemos acá 0,1. Listo. Ahora, dice que hallemos el punto de corte con el eje X. Para hallar utilizamos una fórmula que es la siguiente. X es igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c. ¿Listo? Sobre 2a. Entonces, b es igual a 2 y queda menos 2 más o menos la raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1 por a, que es 1. Ahora, resolvemos. X es igual a menos 2 más o menos la raíz de 2 a la 2 es igual a 4 menos 4 por 1 por 1 es igual a 4. Entonces 4 menos 4 sobre 2 por 1, 2. X es igual a menos 2 más o menos la raíz de 4 menos 4 es igual a 0, pues es 0, y sobre 2. Entonces queda menos 2 sobre 2 igual a menos 1. El punto de corte con el eje X es igual a menos 1,0. Y lo vemos acá, menos 1,0, que en este caso es el mismo del vértice. Ahora vamos a hallar el dominio. Recordemos, dominio Y y rango, perdón, dominio X y rango Y. Entonces, el dominio, como esta sí va infinita, esto va, sigue más allá y más allá. Entonces, el dominio es igual a menos infinito a infinito. Y el rango sí va desde 0, porque está acá el límite, no sigue más para allá, desde 0 hasta infinito, porque no sabemos hasta dónde llega. Ahora, ¿la función es par o impar? Lo mismo, f de x es igual, debe ser igual a f de menos 1, de menos x. Entonces, f de 1 es igual a 4 y f de menos 1 es igual a 0. No son iguales, por lo tanto, no es par. Y para saber que si es impar, f de menos 1 igual a menos f de 1. Y entonces, f de menos 1 es igual a 0 y menos f de 1 es igual a menos 4. No son iguales, por lo tanto, no es par ni impar. Ahora, intervalo de crecimiento. Entonces, bueno, el intervalo de crecimiento en esta gráfica es menos 1 a infinito, porque va desde menos 1
a infinito, va en crecimiento, menos 1 a infinito. Y el intervalo de decrecimiento es de menos infinito a menos 1, de menos infinito a menos 1. Ahora, valor máximo. No tiene, por lo que no sabemos hasta dónde llega, va muy arriba. Y el valor mínimo pues es menos 1, no sigue más allá, es menos 1 el valor mínimo. Y listo. Entonces acá tenemos la solución del ejercicio número 2. Y el ejercicio número 3. Y listo.